tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues yo muy bien. Bien, bueno, pues bienvenido a Libros y Cámara. Bienvenido a este espacio. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en Libros y Cámara a Antonio Perán Elvira. Te vuelvo a dar la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura y al cine. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, pues a un poeta, no creas que hoy en día tener la ocasión de leer una buena poesía es difícil, Antonio, porque estamos acostumbrados a leer narrativa, pero ¿y la poesía? ¿Y la poesía? Por eso vamos a hacerte preguntas, la entrevista de tus dos últimos libros, que más, pues que más están sonando, como por ejemplo Los sonetos del buen amor. Por favor, Antonio, háblanos de este libro y del título, sobre todo del título también, porque claro, sonetos bonito, pero del buen morir nadie quiere morir bien, ¿eh? Sí, además no, hay mucha gente que no, bueno, que no le gusta demasiado, ¿no? Esto de la muerte es algo que siempre que asusta un poco, ¿no? Bueno, el título tiene mucho que ver con el contenido del libro. Sí. El libro, pues lo que refleja, pues es una persona, concretamente un hombre, en su lecho de muerte. Y entonces, Bien. en su lecho de muerte, pues él invoca sucesivamente, pues primero a la musa para que le inspire lo suficiente para poder contar todo lo que tiene que contar, y después sucesivamente, pues al recuerdo, a la vida, a la muerte, a su amada, a su persona amada, eso antes de morir. Uh-huh. Después de morir, que también tiene el libro, bueno, su parte casi yo diría que la más importante, pues hay 5 invocaciones más, ¿no? Vale. Son 5 invocaciones más. Las invocaciones después de la muerte son, recurriendo a un tópico clásico, son a los 4 elementos, a la tierra, al aire, el fuego, al mar, y finaliza con una invocación al amor, que es un poco el cierre del libro, en Bien. el que, bueno, pues digamos que los dos protagonistas de la historia pues se encuentran, ¿no? Ese es un poco el resumen del libro. Vale. Pero ¿por qué se te ocurrió este título, Sonetos del buen morir? Bueno, pues por eso mismo, porque es una persona que se está muriendo Sí. y él pues entiende que su buen morir está primero en recordar todo aquello. La primera invocación es a la musa para que le inspire en lo que tiene que contar. O sea, de alguna manera cuando, es un dicho clásico, ¿no? Cuando una persona se muere se suele decir que toda la vida pues pasa en un momento delante de sus Sí. ojos, que recuerda. Pues ese es el tema. Esa es la buena muerte que él le pide y que le da título al libro, ¿no? Muy bien. Pasemos a la otra, no, al otro libro. La mansión de los céfiros. Otro título que provoca mucha curiosidad. ¿Qué va a encontrar el lector en esta obra? Bueno, en La mansión de los céfiros, se llama En la mansión de los céfiros, historia de una tormenta. Y lo primero que tengo que decir es que este es un libro que difícilmente se escribiría hoy. Y curiosamente es un libro que se leyó o que se leería hace 400 años y Vale, que se leerá dentro de 400. bien, El, bueno, es un poema épico, es sí, una mezcla de cosas, es un libro que está entre el guión radiofónico, obrita de teatro, entre el cuento, el poema épico. Lo que más, yo creo que lo que más destaca de este libro es el poema épico. ¿Por qué vale, poema épico? Pues porque, bueno, lo que este libro refleja pues es la historia de un personaje
que está buscando esa mansión de los céfiros en la que habitan los dioses que tienen secuestrado a su amor. Entonces, pues él va a liberarlo a modo de Orfeo, ¿no? Y nada, pues la historia tiene primero una gran parte de lo que es del camino, de la forma de llegar a esa mansión de los céfiros, y después tiene pues otra parte del libro, propiamente en la mansión de los céfiros. El libro termina de una forma un tanto, yo no lo Pero vamos entiendo. a ir poco a poco. Deja un momentito. Vamos a ir poco a poco. No vamos a destripar en la segunda pregunta todo lo que tengo, las preguntas que tengo que hacerte. A ver, Céfiro es el mensajero de la primavera, ¿no? Y se Bueno, utiliza, Céfiro es un viento, es un viento, exactamente. es un viento. Y se utiliza poéticamente pues, para describir el viento fresco y suave. Eso es. ¿Qué tiene de especial la poesía narrativa épica en esta ocasión? ¿Por qué has querido escribir esta obra en poesía épica? Porque no es lo más común en nuestros días. No, no, evidentemente, ya Por he eso, empezado diciendo, por qué has querido hacerlo así? que este libro hoy no se escribiría. Bueno, claro, si es algo ¿Eh? clásico, si es algo clásico, pasado hace ya 300 o 400 años. Claro, pero es mucho más que clásico. Es decir, bueno, son aquellas cosas que tenemos los autores que un día pues nos da por escribir una cosa y tiene poca explicación Sí, aparte claro, de esa, ¿no? exactamente. Oía una vez a una persona que decía que el poeta tenía que ser fundamentalmente inteligente. Yo creo que el poeta tiene que ser fundamentalmente imaginativo, creativo. Es decir, no el poeta, el autor, el escritor, pues tiene que saber sacar de la nada una historia, ¿no? Y eso pasa con la poesía y con la narrativa. Por supuesto, no, ya te he dicho, el El escritor en escritor, general. exactamente, El sí. escritor en Sí, general tiene que saber sacar de la nada una historia. Y evidentemente, cuanto más original sea, pues mejor, ¿no? sí. ¿Qué hay de épico? Lo, lo, lo épico está en la lucha, en la batalla, en la guerra, bueno, la lucha que este hombre mantiene con los dioses para liberar a su amada, ¿no? Ahí está lo épico. También está lo épico en todo el recorrido que hace esta persona hasta poder llegar, hasta encontrar la mansión de los céfiros. Decías tú antes lo del viento suave y tal. Sí, Lo dice el libro. ¿Eh? Hay un momento en que el libro dice en la mansión de los céfiros, y dice bueno, hay dos personajes, uno de ellos se asusta al oír lo de la mansión de los céfiros y el otro dice que sí, que en la mansión de los céfiros, pese a su nombre, en la mansión de los céfiros se producen los más horribles accesos, ¿no? O sea, que es una especie de contradicción. Bueno, sí. se llama la mansión de los céfiros, no deja de ser, vamos a decir que es una casa de verano donde se huelgan pues 4 de los dioses del Olimpo griego, Sí, porque es una obra que está basada en la Grecia mítica, sí, y nada, pues esa casa de verano donde están estos 4 dioses, pues se llama la mansión de los céfiros. vale, muy bien. O sea, entonces lo que podemos decir es que esta obra nos va a llevar a un romance también, ¿no? Como una vez más, como va que tus otras obras, a un romance en donde, bueno, aquí esta vez tiene que debatirse con la fuerza del viento, ¿no? El rescatador, el que es el héroe, ¿no? Con la fuerza del viento y con todo, la fuerza, ahí se dan los 4 elementos también. Aquí aparecen también los famosos 4 elementos, con la fuerza del viento, con la fuerza del agua, con la fuerza de la tierra, con la fuerza del fuego. Aquí aparecen nuevamente los 4 elementos que hablábamos también en los sonetos del buen morir.
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial para ti la poesía que lo eliges, que siempre la eliges por encima de la narrativa? Perdona, que no te Sí. entiendo. ¿Qué ¿Qué tiene de...? tiene para ti la poesía, poema, eh, que siempre, o sea, que lo eliges por encima de contar una historia narrativa? eh, no sé, ¿tiene algo de Sí, especial para sí, ti sí. la poesía? Bueno, vamos a ver, yo siempre lo digo, además, yo sé que por la poesía se tiene un enorme respeto y que la Yo, mayoría de los le tengo mucho autores, respeto. dicen que ellos serían incapaces y tal. Yo admiro profundamente a la persona que es capaz de sentarse un día detrás de otro, así, a veces durante años, para alumbrar un libro de narrativa, una novela, vamos a poner por Sí, ejemplo, ¿no? Yo los admiro porque necesitan una disciplina enorme, necesitan un tesón enorme, necesitan, bueno, aparte de que no vale cualquiera para escribir una buena novela, ¿no? Yo les admiro. ¿Por qué a mí no me ha dado por la narrativa y sí por otro? Bueno, pues a lo mejor, ¿y por qué no? Pues porque no valgo para la narrativa o simplemente por todos los inconvenientes prácticos que iba a encontrar en la narrativa y no en la poesía. Yo suelo decir, y no estoy simplificando, lo digo sinceramente, yo suelo decir que la poesía es algo que se escribe renglón a renglón y la narrativa es algo que se escribe página a página. muy bien. Entonces, Buena descripción. ¿qué ocurre? Pues que uno puede estar dando un paseo y estar haciendo poesía o estar rematando un poema o estar Sí, pensando en unos versos o tal, porque en poesía un verso o un renglón o eh, pues puede ser una página no me gusta decir prosa, porque prosa puede ser poesía también, ¿no? Vamos a sí. decir, vamos a llamarle, pues eso, en narrativa. El, entonces, bueno, es más fácil escribir en poesía si tienes, digamos, las facultades mínimas necesarias. Es más fácil desde un punto de vista práctico escribir poesía que no una novela, que no narrativa. Ya. El escritor de novelas, pues, amigos tengo, el escritor de novelas tiene unas jornadas que, bueno, que son auténticas jornadas de trabajo Así en es. las que no se les puede molestar, en las que están ahí, que bueno, a ver, que no pueden perder la onda. Es una vida, Así es, Antonio. Totalmente lo describes. es una vida muy sacrificada, ¿no? Es Sí, una vida claro. muy sacrificada. Sí, El escritor de poesía no tiene, o no necesariamente tiene, esa vida tan sacrificada. vale. Yo no soy de los que dicen, mira, voy a escribir de 8 a 10 voy a seguir con el libro. No, no, no. Yo, si estoy con un libro, estoy todo el día con ese libro. ¿Por qué? Pues porque yo para estar todo el día con ese libro no necesito ni abstraerme, ni sentarme, ni muchas veces escribir, ni nada. Simplemente darle vueltas a una idea, darle vueltas a una forma. Qué Después sí, bueno, evidentemente, qué después lo tienes bueno, que qué plasmar bueno. por escrito. Entonces, ¿tú cómo definirías, si yo te digo, Antonio, define la poesía con una sola palabra? ¿Cuál sería esa palabra? Bueno, eso habría que pensar mucho en eso. Sensibilidad, tal vez. Quizá tienes toda la razón. Sensibilidad, porque yo creo que la poesía, perdona que te diga, yo soy escritora, pero no, como bien has dicho antes, escribir poesía creo que no sería capaz. He escrito mucha poesía, ¿vale? Cuando he sido joven, cuando he sido jovencita, en la adolescencia, pero ahora no creo que me sienta capacitada para escribir poesía. Y es cierto que yo admiro mucho a mucha gente, a los poetas. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy difícil escribir una poesía, encandilar
con la poesía, con el verso que estás escribiendo y para colmo, tocar los sentimientos de esa persona que lo lee. Por eso creo que es el, el, el diario del alma, es como un cuaderno o un diario que escribes constantemente lo que sientes en forma de verso. No sé, a lo mejor no me he explicado bien, discúlpame, pero es lo que creo. Pero Sí, sensibilidad, pero te voy a decir una cosa. Bueno, sí, me ha faltado decir especial, porque no quiero decir con sensibilidad, no quiero decir que el escritor de novelas de narrativa no tenga no, sensibilidad. ya, claro, Claro que tiene sensibilidad, pero claro, el que escribe poesía sí que es cierto, y esto no es, vamos, quiero decir que sería muy fácil que todos nos pusiéramos de acuerdo, sí que tiene una sensibilidad especial, distinta, una sensibilidad distinta, ¿no? sí. Todos tienen sensibilidad, pero el que escribe poesía tiene una sensibilidad distinta. Yo lo creo como tú, o sea, creo lo que tú estás diciendo, porque a mí también me gusta mucho la poesía, me gusta leerla, y creo que escribir poesía tiene que ser muy difícil, pero aún tiene que ser más difícil llegar al corazón de quien lo lee. Y eso es muy complicado, al menos para mí resulta así de complicado. Entonces, sí, tiene sensibilidad también. Los escritores también tenemos sensibilidad, por supuesto, si no podríamos escribir, pero el poeta es como que la tiene reforzada, como la tiene un poquito más a flor de piel, ¿no? Sí, dejémoslo en distinta. Tiene una sensibilidad Distinto. distinta. eh, Esa sensibilidad distinta se manifiesta en la forma de decir cosas, ¿no? Vale. ¿Y tú crees que la poesía está en una etapa de esplendor literario? Está en una etapa Una etapa de esplendor literario. ¿Tú crees que ahora mismo de la poesía, esplendor. no? Yo el momento actual lo calificaría de cualquier forma menos de ¿Sí? esplendor literario. Yo sí, yo sí. Es que Yo no te lo digo porque últimamente hay mucha gente joven que está escribiendo poesía, mucha gente joven, y que está, bueno, triunfando con la poesía. Por eso te lo digo. sí, bueno, ahí pues vamos a decir que cada uno tenemos nuestra opinión. Yo creo que la poesía, yo diría que no atraviesa su mejor momento. El poeta actual está muy empeñado y no está empeñado, digamos, porque muchas veces por convicción, sino por inducción, porque Sí, ahora mismo hay mucha gente que sostiene, eh, y no solo lo sostiene, sino que lo lleva a la práctica, que se puede hacer poesía con lenguaje común. Y vale. desde mi punto de vista, en absoluto, en Sí, claro, absoluto, en claro, la absoluto. poesía es más que la La poesía eh, ya no solo ya no solo al expresar palabras, sino al expresar situaciones, al expresar sentimientos, tal. claro, sí. No tiene nada que ver con el lenguaje común. No, por supuestísimo que no. Claro Sí, que no. sí, pero claro que no. Pero sin embargo, yo, pues que estoy harto de leer poemas, yo llevo un programa de poesía y lógicamente pues leo mucho o mucho poema. Eh, Sin embargo, tú lo tienes muy claro, pero sin embargo, muchísimos poemas que llegan a mis manos, Sí, muchísimos poemas que yo examino son lamentables, vaya, lamentables. O sea, sí, quiero decir, dicen, ¿por qué son lamentables? Bueno, pues porque se han convertido en pequeños relatos. El poema ahora bueno, mismo claro, eso también. El poema ahora mismo es un pequeño relato, una pequeña narración. No, mire usted, eso no es poesía. Eso no es poesía. Ojo, desde mi punto de vista, porque yo no quiero erigirme en pontífice del tema, ¿no? Ya, Yo no ya, soy el pontífice que dice qué es poesía o qué no es poesía. Entonces, desde mi punto de vista, para mí, eso no es poesía. Y entonces, te ves abocado a leer cosas como poemas,
que tú estás viendo que eso no es un poema. Entonces, Ya. producen en ti una sensación de rechazo pues eh, muy profunda, ¿no? Y, y tú como poeta, que eres escritor, porque sigues, aunque escribas poesía, eres escritor de raza, escribir una poesía, ¿qué tiene que tener un verso para que encandile a un lector? Bueno, yo lo primero que te diría es que una persona, a mí no me gusta llamarme poeta, yo siempre digo que soy una persona que intenta escribir poesía y que a veces lo consigue. Bueno, Es un bueno, poco largo, pero es lo que me define, ¿no? Soy una persona que intenta escribir poesía y que a veces lo consigue. Lo primero que yo tengo que decir, y puede sonar irrespetuoso, yo cuando hago un poema, a mí me importa un pito lo que le puede parecer al lector. Esto es así. O sea, sí, esto puede ser irrespetuoso, pero es así. O sea, yo no escribo pensando en el lector, por Dios. Ni creo, ojo, ni creo que lo haga ningún poeta del mundo, salvo estos que empeñados en hacer poema con lenguaje común. Estos posiblemente sí, porque realmente lo que están consiguiendo, esta gente lo que está consiguiendo es que su poesía se lea, se entienda, se recite, se diga y guste, con la única diferencia de que desde mi punto de vista no es poesía. bueno, tú eres un poquito más clásico, ¿no? Por lo que se ve. Eres más clásico, te gusta más la poesía clásica, ¿no? Sí, La bueno, poesía que hay ahora, ¿no? A mí lo que hay ahora me gusta también mucho, la verdad que también me gusta. Eh, pero tú eres más clásico, ¿no? Por lo que estamos viendo. sí, bueno, suelo decir que soy clásico, o sea, que quiero decir que no, Vale. ¿Y no cuál por sería, eso. y si tuvieras que ahora compartir un café con algún poeta de los que te has devorado algún libro, ¿a quién elegirías? Con algún poeta de los que es que no te oigo muy De bien. los que, con un poeta que tú hayas devorado sus libros, una persona a quien admires mucho que escribe poesía y que te ha encandilado en algún momento de tu vida, una persona que... Hombre, nosotros tenemos, y, bueno, nosotros digo, mi mujer y yo, y en particular yo, bueno, en particular los dos, pero quiero decir que estamos hablando de mí, tenemos bastante trato con Enrique Gracia Trinidad. Enrique Gracia Trinidad es un poeta que a mí he leído mucho de él, he asistido a presentaciones, a recitales y todo esto. A mí me parece un poeta muy bueno. Muy bien, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Nuevos proyectos que tienes, porque tienes estos dos últimos libros que has escrito, los repetimos otra vez para los lectores, para quienes sean amantes de la literatura en general y también de la poesía, en la mansión de los céfiros y los sonetos del buen morir. Estos son dos Esos libros, son los dos últimos, sí. los dos últimos. Sí, y de hecho, En la mansión de los céfiros es una reedición Sí, que me interesó y la editorial estuvo encantada. Me interesó reeditarlos con Cuadernos del Laberinto, ¿no? Que es donde tengo todos mis libros. muy bien, muy bien. Y a ver, yo sé que esta pregunta va a ser un poquito complicada, pero te la voy a hacer igualmente. ¿Cómo te defines? ¿Poeta, soñador o amante de la literatura? Poeta Antonio, soñador, amante de la literatura. bien, Pues ya te he dicho antes que a mí lo de poeta no me gusta llamármelo, entonces vamos a dejarlo en amante de la literatura. muy bien. Y por último, sabes que el tiempo es oro y bueno, me ha encantado tenerte aquí en Libros y Cámara, hablando de tus últimas obras. Que la gente que quiera, bueno, pues leer y empaparse de unos versos de la poesía, una poesía clásica, vamos a decirlo así, porque tú te consideras alguien que escribe poesía, que no se considera poeta, que escribe poesía, si que alguna vez lo consigue, ¿no? Es lo que tú has dicho. Sí, no, yo he dicho que no me gusta llamarme Llamarte poeta, pero llamarme poeta. bueno, ojo, ojo.
Quiero decir, Pero, eso es algo que tienen que decir los demás, yo no lo suelo hacer, ¿no? vale, vale. Bueno, pues encantada de haberte tenido aquí en Libros y Cámara, pero antes de despedirte, una pregunta que quiero hacer y que hago a todos mis invitados es que, ¿por qué aconsejas o por qué aconsejarías que la gente, los amantes de la literatura y del cine, vean Libros y Cámara? Hombre, pues con la poca experiencia que tengo, pues porque van a tener una información que les puede ser muy interesante, ¿no? Pues sí, así lo creo también yo, así también lo creo yo y así también lo creen todos mis invitados que pasan por este canal, por este espacio creado, y vuelvo a insistir, para el cine y la literatura y el cine, y que ha recibido a grandes autores, y la muestra también eres tú. Tenemos aquí, bueno, pues una vez más, vuelvo a repetir el nombre, porque quédense con este nombre, con este escritor, con este poeta que dice que no es poeta, pero que sí es poeta porque escribe como Dios, y eso no lo dice él, lo decimos que no lo hemos leído. Bueno, pues Antonio Pérez Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí, haber concedido esta entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un gustazo tenerte en Libros y Cámara. Y ya sabes, Libros y Cámara es tu casa. Cuando quieras, vuelves a estar invitado. Pues nada, encantado de haber estado con vosotros y cuando escriba o cuando salga el próximo, que escrito ya está, pues a lo mejor nos Nos volvemos, volvemos a ver, claro que nos sí. A volvemos lo a ver. mejor no, segurísimo, segurísimo, segurísimo que sí. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.